¿Cómo está? Buenas noches, señor Hinojosa. Hemos escuchado con atención el reporte que usted le hace a la ciudadanía respecto a las actividades de la presidenta, pero justamente hay preocupación también en la ciudadanía respecto a las investigaciones que tiene la presidenta Dina Boluarte y además su entorno más cercano, ministros con investigaciones. En las últimas horas se conocía que se ordena el levantamiento de las comunicaciones del ministro de Justicia, una cartera importante de nuestro país. Incluso usted, que ha sido designado como vocero de la presidenta también, en las últimas horas el Poder Judicial ordena estas medidas. ¿Qué respuesta le da al país, señor Hinojosa? Bueno, en primer lugar, en relación al ministro que usted señala, se trata de hechos ocurridos con anterioridad al ejercicio del cargo que actualmente viene desempeñando, y tal como lo ha señalado el señor ministro ya hace bastante tiempo atrás, en el ejercicio de la profesión de abogado, el relacionamiento con diferentes actores del sistema de justicia es perfectamente válido, y es importante tener en cuenta la línea de tiempo, ya que estas situaciones se producen antes que estas personas estén involucradas en estos actos irregulares. En relación específicamente a la pregunta que se me formula respecto a mi persona, debo decirle con absoluta certeza, no tengo absolutamente nada que ver en los hechos que investiga el Ministerio Público. La empresa Frigoinca, durante mi gestión, no firmó, no suscribió ningún contrato con el programa Jaliwarma durante mi gestión. Los proveedores del programa Jaliwarma adquirían sus productos de cualquier productor en el mercado a través de un contrato entre privados donde no interviene el Estado. En ese sentido, el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, son actos regulares en una investigación, y lo que no debemos es magnificar un acto procedimental que es, reitero, regular en una investigación de esta naturaleza, y mucho menos pretender afectar la reputación y la honorabilidad de cualquier ciudadano, más aún en mi caso, que tengo más de 20 años de ejercicio profesional en cargos de confianza, cargos al servicio del Estado, donde se ha evidenciado permanentemente una conducta de transparencia. A continuación, la pregunta de Jesús Ortiz, de Exitosa. Así es. Muchas gracias. Muy buenas noches. Señor Freddy Hinojosa, el Poder Judicial ha ordenado el levantamiento del secreto bancario de sus cuentas. Según la investigación del Ministerio Público, usted habría desempeñado un papel clave en la presunta red criminal de Frigoinca dentro del caso Jaliwarma, aprovechando el alto cargo que ocupaba en el programa para facilitar este vínculo. ¿Cuál es su respuesta ante esas acusaciones? Muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta. Las imputaciones del Ministerio Público son muy puntuales. En primer lugar, se señala que desde la Dirección Ejecutiva a mi cargo se habría declarado productos macrorregionales con la finalidad de favorecer a una marca en específico. Esta situación es total y absolutamente falsa. Yo los invito a los medios de comunicación a acceder a la información que es de carácter pública. Se puede verificar a través del portal de transparencia de esta entidad todas las resoluciones y los documentos suscritos por mi persona obedecen estrictamente al cumplimiento de la normativa. No existe, y reitero una vez más, no existe ningún documento suscrito por mi persona que favorezca de manera individual o particular alguna marca, alguna empresa o algún producto en particular. Los productos de origen macrorregional forman parte de una función del programa desde su creación. En el año 2012, a través del Decreto Supremo 08-2012 MIDIS, se establece como una función del programa promover
las prácticas alimentarias regionales y promover la producción regional de alimentos. Una situación que cuando asumí el cargo ya existía con anterioridad. Algo muy importante que quiero afirmar es que no permitiré que se me utilice como chivo expiatorio para desviar la atención de los verdaderos responsables, ya que esa denuncia ha sido formulado el año 2024 en relación a hechos que se iniciaron el año 2023. Mi persona ha desempeñado el cargo en este programa hasta el año 2022. Después de haber cesado en el cargo, me sucedieron más de 8 directores ejecutivos y antes de que yo asuma el cargo, me precedieron otro tanto de funcionarios públicos. Sin embargo, al único que se le incorpora en esta investigación es a mi persona. ¿Saben ustedes por qué? Yo se los voy a decir. Por ejercer el cargo de jefe de gabinete técnico de la Presidencia de la República y por haber realizado actividades comunicacionales denominadas vocería. Se trata, pues, evidentemente de un ataque a la Presidenta de la República utilizando la figura del jefe de gabinete técnico. Las imputaciones, las mismas que han sido trascendidas a los medios de comunicación, son muy puntuales y las mismas se desvanecen rápidamente. Basta con analizar la segunda imputación, por la cual se me atribuye que en mi gestión el programa habría generado un registro de productores, a través del cual, dice el Ministerio Público, se incorporó a esta empresa obligando a los proveedores a comprarles los alimentos porque estaban en ese registro. Esta situación es absolutamente falsa. Y lo más importante, toda información que poseen las entidades públicas es precisamente de carácter público. Y ustedes pueden verificar, medios de comunicación, que no existió ningún registro de productores, mucho menos incorporando a determinadas empresas. Lo que pasa es que no se conoce el funcionamiento operativo del programa Jaliwarma. El programa realizaba procesos para adjudicar a proveedores. Estos proveedores, a su vez, se abastecían de productos que están en el mercado de alimentos, a través de cualquier productor, inclusive productores internacionales, cualquier productor. Y se vinculaban a través de un contrato entre privados, donde el Estado no interviene. Una vez más reitero que la empresa Frigoinca no suscribió ningún contrato, no fue proveedor del programa Jaliwarma, de tal manera que se desvanece rápidamente estas imputaciones del Ministerio Público. A continuación, pregunta de César Zúñiga, de Latina. Señor Hinojosa, buenas noches. Respecto a este mismo tema, queríamos saber cuál es la opinión respecto a este personaje, Carlos Guillén, ya que a raíz de la muerte del señor Nilo Bulga, salen unos audios donde él está conversando con otra de las involucradas, Noelia Alvarado, señalando de que de este lado, o sea, del lado del gobierno, requerían, por decirlo así, que el señor Nilo Bulga ya no esté vivo, ¿no? Dando a entender que lo querían enfriar, bueno, es la palabra que utiliza incluso. ¿Por qué considera que el señor Carlos Guillén está, de una u otra forma, hablando en nombre de lo que sería la presidenta del gobierno y mostrando que tendría influencia a raíz de que también ha visitado Palacio de Gobierno anteriormente? Gracias. Gracias a usted por la pregunta. En relación a este tema, la Presidencia de la República inmediatamente trascendió esta información a través de un comunicado oficial, deslindó cualquier vínculo con la persona mencionada.
se hizo público este comunicado. Pero lo que sí es cierto es que este señor actúa como un operador, interfiriendo una investigación fiscal y precisamente ingresando o pretendiendo ingresar cierta información. Corresponde a las autoridades del Ministerio Público intensificar las investigaciones en este sentido y esclarecer e identificar con certeza cuáles son los intereses que mueven o movieron a esta persona para pretender interferir en una investigación fiscal abordando a una de las personas que forman parte de la investigación. Seguidamente, la pregunta de María Elena Guayasco, de TV Perú. Buenas noches. Bien, la recuperación económica del Perú se ha estado dando en los últimos meses. ¿Qué perspectivas del gobierno para este año? ¿Qué medidas se van a dar, considerando también que es un año preelectoral? Muchas gracias por la interrogante. Efectivamente, tal como ya ha sido de público conocimiento, hemos logrado que durante 9 meses consecutivos nuestro país mantenga una inflación controlada dentro de los rangos establecidos por el Banco Central de Reserva. De tal manera que podemos decirle a las amas de casa, a los padres de familia, que la estabilidad económica en nuestro país se encuentran garantizados con este gobierno y con el esfuerzo conjunto de todos los peruanos. La estabilidad macroeconómica forma parte de decisiones políticas, de un clima de estabilidad y sobre todo el compromiso de todos los peruanos. Esto no hace más que reafirmar la posición del Perú en el contexto internacional como un país líder en el manejo macroeconómico, con una inflación controlada, una moneda sólida y, lo más importante, generando un crecimiento que es un crecimiento récord en la región. De esta forma, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte garantiza un contexto económico para atraer más inversiones, tanto extranjeras como nacionales. Seguidamente, pregunta de Alex Buenaño, de PBO. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hacerle 2 preguntas, una relacionada al tema por el cual se le investiga y se le ha levantado el secreto de las comunicaciones. Y le hago solo la pregunta puntual, si es que nos puede decir si es que ha tenido en su momento coordinaciones, es decir, este periodo 2022, con la persona de Carlos Salazar Cóndor, porque también se adjudica de que habrían existido una serie de conversaciones, tratativas, con él justamente para la aplicación de ciertas pruebas de ADN justamente en este tema de conservas cárnicas. Y la segunda pregunta que le hago, usted indica de que lo utilizan como una especie de chivo expiatorio, ¿no? De que usted sería, al parecer, esta forma en la que se busca desacreditar el gobierno de la presidente Boluarte. ¿A qué responde que se le vincule a usted, al señor también Julio de Martini, en medio justamente de todo este embrollo? No parece ser como tal, digamos, algún tipo de excusa. ¿A qué responde, según usted, estas serias, digamos, acusaciones que se hacen contra usted, el señor de Martini, como no la presidenta Boluarte? Muchas gracias. En relación a la primera interrogante, Ministerio Público indica el dicho de un dicho que alguien ha dicho. ¿Qué significa ello? Que supuestamente una testigo escuchó que la persona por la que se me pregunta le dijo a otra persona, señor Burga, que no se iba a hacer el ADN en el 2023. Y así lo dice literalmente, porque las imputaciones tienen que ser así, la disposición fiscal del Ministerio Público. Bastaría con exhibir la resolución
por la cual se acepta mi renuncia, que data del 2022, para desvanecer esta imputación. Es decir, ¿cómo podría haber ejercido en el año 2023? Porque así lo dice el Ministerio Público. Dice que porque eso en el 2023 no se hicieron los exámenes de ADN y eso se había comprometido en el año 2022. Entonces, una respuesta muy lógica. ¿Cómo podría haber emitido resoluciones en el año 2023 cuando quien habla dejó esa función en el año 2022? Pero no solamente me quedo ahí, y esto también es de público conocimiento. Diferentes entidades en el sector público adquieren alimentos. Municipios para programas como comedores populares, pan TBC, vaso de leche, los hospitales, alimentos, las Fuerzas Armadas, el INPE para los penales, etcétera, etcétera. Cantidad de entidades públicas que adquieren alimentos. Pregunto, tendríamos que procesar a todos estos funcionarios en todo el país, incluido a los alcaldes, porque ninguno de ellos realiza exámenes de ADN. ¿Y por qué no se realizan los exámenes de ADN en las entidades que compran alimentos? Es más, muchos de nosotros adquirimos productos. Nuestros supermercados y mercados adquieren productos alimentarios. Y pregunto, ¿alguno realiza exámenes de ADN? En la gestión pública existe el principio de legalidad o competencia tasada. ¿Qué significa? Que el funcionario público solo puede hacer aquello que por ley le es ordenado. Entonces, ¿cómo podría hacerse un examen de esa naturaleza si no es competencia de un programa que actúa como comprador de alimentos? De tal manera que si analizamos la normativa, y no quiero ser extenso en esto, la normativa establece con absoluta claridad las competencias en el Estado. Y la pregunta es, ¿a quién le corresponde garantizar la inocuidad de los alimentos, garantizar el insumo de los alimentos? A la autoridad sanitaria, SENASA, DIGESA, la que corresponda de acuerdo a ley. De manera que cuando Jaliwarma compraba un alimento, verificaba escrupulosamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en ley. Registros, habilitaciones, habilitación de plan JASA, lo que corresponda. De manera que imputarle, no solamente a mi persona, porque esto ya estoy seguro que muchos alcaldes se van a preocupar porque todos compran alimentos, y estoy seguro que ninguno de ellos dispone exámenes de ADN. De tal manera que esa imputación, que es la última que me faltó explicarla, se desvanece. Esas son las tres únicas imputaciones del Ministerio Público. ¿Y que se basan en qué? En el dicho de un dicho, porque no es que la persona que afirma esto ante la Fiscalía le consta, lo hizo, vio. Y eso está en la disposición fiscal que ha trascendido, repito, en los medios de comunicación. Esta persona escuchó que una persona le dijo a la otra persona que el 2023 no se hacían exámenes de ADN. Muchas gracias. Seguidamente, pregunta de Dayana Huerta, de La República. Muy buenas noches. ¿Conoce usted a los hermanos Carlos y Eduardo Castro Yangali, teniendo en cuenta que ellos fueron militantes apristas como usted? Asimismo, quisiéramos saber si usted sabe el porqué de las ventas de dichos hermanos ha aumentado durante su gestión en Caliwarma. Muchas gracias. Gracias a ti, Dayana. No los conozco y desconozco la siguiente pregunta. Finalmente, pregunta de Giancarlo Rafael, de Canal N. Señor Hinojosa, ¿qué tal? Buenas noches. Usted sostiene que esta denuncia en realidad es un ataque contra la presidenta. Si es así, ¿considera que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial forman parte de este ataque? Porque la Fiscalía es la que solicita y el Poder Judicial es el que ordena. Y comparte su opinión que dijo la presidenta Dina Boluarte hace unos días, que existen carpetas fiscales de circo. Muchas gracias.
Gracias por la pregunta. Nos vamos a referir a hechos objetivos, más allá de especulaciones o conjeturas. Las imputaciones que establece el Ministerio Público son puntuales. 3 imputaciones, las mismas que no se requiere mayor análisis para corroborar la absoluta falsedad. ¿Cómo se puede afirmar que existe un registro de productores a través del cual se obligaba a los proveedores a comprar determinado producto? ¿Ustedes se imaginan un proveedor que gana un proceso de compras y que alguien le diga, usted tiene que comprar de este registro? Además de ser ilícito, eso es absolutamente irreal, no existe. De tal manera que, con los temas que hemos desarrollado, gracias a las oportunas interrogantes de parte de ustedes, queda totalmente esclarecido que no hay mérito para una investigación de esta naturaleza. Sin embargo, pese a que no la compartimos y como lo dijimos en su momento, somos respetuosos de las instancias correspondientes. El análisis, las conclusiones saltan a la vista. Señoras y señores, la sesión ha culminado.